Hola, estamos en la fase 3 de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía. En el tema de hoy vamos a hablar sobre la gravitación, ya no solo en su base fundada por Newton, sino en los límites de la teoría en los cuales fue necesario llegar a la relatividad general de Einstein. En el tema de hoy vamos a hablar sobre la gravitación y cómo la teoría de Newton necesitó expandirse para poder seguir explicando cómo funciona el universo. Y allí es donde entra en papel la teoría de la relatividad, tanto especial como general, de Albert Einstein. Antes de Isaac Newton, las ideas sobre la gravedad eran vagas y basadas en la filosofía aristotélica, que consideraba que los objetos caían hacia la Tierra por su naturaleza. Johannes Kepler había descrito las órbitas elípticas de los planetas, pero sin una explicación física clara. En su obra, Newton formuló la ley de la gravitación universal. Esta ley explicaba tanto la caída de los objetos en la Tierra como el movimiento de los planetas alrededor del Sol, unificando la física terrestre y celeste. A finales del siglo XIX, la física newtoniana parecía insuperable debido a que las leyes de Newton habían resistido todo tipo de pruebas experimentales, desde el movimiento de los planetas hasta la dinámica de los cuerpos en la Tierra. Sin embargo, una serie de anomalías comenzaron a socavar su dominio, especialmente en dos frentes: el comportamiento de la luz y las inconsistencias en la órbita de Mercurio. Estas discrepancias no solo cuestionaban la teoría gravitacional de Newton, también pusieron en evidencia la necesidad de un nuevo marco teórico que reconciliara la mecánica clásica con los descubrimientos emergentes en el electromagnetismo. Uno de los problemas más significativos fue la incompatibilidad entre la gravedad newtoniana y la teoría electromagnética de James Clerk Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell describen la luz como una onda electromagnética que se propaga a una velocidad constante, independiente del movimiento de su fuente. Esto contradecía el principio de relatividad de Galileo, que afirmaba que las leyes de la física debían ser las mismas en todos los sistemas inerciales, pues si la luz tenía una velocidad fija, respecto a qué marco de referencia se medía, los físicos de la época postularon la evidencia de un medio invisible llamado éter luminífero, que serviría como sustento para las ondas de luz. En cierto modo, experimentos cruciales como el famoso experimento de Michelson-Morley fracasaron en detectar cualquier rastro del éter, dejando a la comunidad científica en un estado de confusión. Asimismo, Albert Einstein, entonces un joven físico trabajando en la oficina de patentes de Berna, propuso su teoría de la relatividad especial en 1905. Esta teoría descarta por completo la noción del éter y establecía dos postulados fundamentales. Primero, que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales, es decir, aquellos que se mueven a velocidad constante. Y segundo, que la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal, independiente del movimiento del observador. La relatividad especial unificó el espacio y el tiempo en un solo continuo tetradimensional, el espacio-tiempo, y demostró que mediciones de tiempo y longitud podían variar dependiendo de la velocidad relativa entre observadores. Sin embargo, esta teoría tenía una limitación crucial: no incluía la gravedad. Uno de los conceptos más revolucionarios de la física moderna es que el tiempo no es absoluto, como creía Newton, sino que fluye de manera diferente dependiendo del movimiento y la gravedad. Antes de Einstein se pensaba que el tiempo era universal. Un reloj en la Tierra y otro en una nave espacial marcarían siempre la misma hora, sin importar su velocidad o posición. Sin embargo, la relatividad especial demostró que esto no es cierto. Según Einstein, el tiempo se dilata, es decir, se ralentiza, para un observador que se mueve a velocidades cercanas a la de la luz en relación con otro. Este fenómeno, llamado dilatación temporal, ha sido confirmado experimentalmente en múltiples ocasiones, como con relojes atómicos en aviones o satélites, que muestran pequeñas diferencias con los relojes en la Tierra. Pero la relatividad no solo afecta al movimiento. La relatividad general añadió que la gravedad también curva el tiempo. Un reloj cerca de un objeto masivo, como un planeta, avanzará más lento que uno en el espacio profundo, y esto significa que el tiempo es relativo, una trama flexible en el tejido del espacio-tiempo que depende de dónde y cómo se mida. Un experimento mental que ilustra dramáticamente la relatividad especial del tiempo es la paradoja de los gemelos, propuesta por Einstein en 1911. Imagina dos hermanos gemelos. Uno se queda en la Tierra mientras que el otro viaja en una nave espacial a una estrella lejana a una velocidad cercana a la de la luz y luego regresa. Según la relatividad especial, el gemelo viajero experimentará una dilatación temporal. Su reloj avanzará más lento que el de su hermano en la Tierra. Al volver, descubrirá que su hermano ha envejecido décadas, mientras que él solo ha vivido unos años. La aparente paradoja surge cuando alguien argumenta:
Si desde la perspectiva del viajero la Tierra se alejaba a alta velocidad, ¿no debería ser el gemelo terrestre el más joven? La solución está en que el gemelo viajero no está en un sistema inercial todo el tiempo. Para dar la vuelta debe acelerar, y esa aceleración rompe la simetría. Solo el gemelo en la Tierra permanece en un marco de referencia inercial, sin aceleraciones, por lo que su medición del tiempo es una referencia pálida. Este efecto no es solo teórico. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional, al moverse a unos 28.000 km/h, envejecen microsegundos menos que las personas en Tierra, como confirmó el experimento con el reloj atómico de Alphe y Keating en 1971. La paradoja de los gemelos, lejos de ser una contradicción, es una prueba fascinante de que el tiempo es verdaderamente relativo. Einstein era consciente de que, para que su teoría fuera verdaderamente universal, necesitaba incorporar la gravitación de una manera compatible con la relatividad especial. El primer paso en esta dirección lo dio en 1907, mientras trabajaba en lo que él mismo llamó el pensamiento más feliz de mi vida, el principio de equivalencia. Este principio surgió de una simple pero profunda observación. Una persona encerrada en una caja sin ventanas no podría distinguir si estaba en reposo en un campo gravitatorio o si estaba siendo acelerada uniformemente en el espacio exterior. En otras palabras, los efectos de la gravedad eran localmente indistinguibles de los efectos de la aceleración. Esta idea llevó a Einstein a concluir que la gravedad no era una fuerza en el sentido tradicional, sino una manifestación de la geometría del espacio-tiempo. El camino hacia una teoría completa de la gravitación no fue sencillo. Einstein pasó casi una década desarrollando el formalismo matemático necesario para describir cómo la materia y la energía curvaba el espacio-tiempo. Durante este periodo, colaboró con matemáticos como Marcel Grossmann, quien lo introdujo a la geometría riemanniana y al cálculo tensorial, herramientas esenciales para formular las ecuaciones de campo de la relatividad general. Finalmente, en noviembre de 1915, Einstein presentó su teoría completa ante la Academia Prusiana de Ciencias. Las ecuaciones de campo de Einstein no solo redefinieron la gravedad, también abrieron las puertas a predicciones extraordinarias, como la existencia de agujeros negros y ondas gravitacionales, que tardarían décadas en ser confirmadas experimentalmente. La relatividad general propuso un cambio en la forma de entender la gravedad. En lugar de ser una fuerza que actuaba a distancia, como en la visión newtoniana, la gravedad se convirtió en el resultado de la curvatura del espacio-tiempo, causada por la presencia de masa y energía. Para visualizar esto, imaginemos una lámina de goma estirada. Si colocamos una pesa esférica en su centro, la lámina se deformará, creando un hueco. En tal sentido, si ahora hacemos rodar una canica cerca de la pesa, ésta seguirá la curvatura de la lámina, describiendo una trayectoria curva. Del mismo modo, los planetas no son atraídos por el Sol debido a una fuerza invisible, sino que simplemente siguen las geodésicas, que son las trayectorias más cortas en un espacio curvo, determinadas por la deformación que el Sol produce en el espacio-tiempo. Esta nueva concepción resolvió problemas que habían desconcertado a los astrónomos durante siglos. El más notable fue la precesión anómala del perihelio de Mercurio. Según la mecánica newtoniana, la órbita de Mercurio debería ser una elipse fija, pero las observaciones mostraron que su punto de máximo acercamiento al Sol, es decir, el perihelio, avanzaba ligeramente con cada revolución. Se resalta que este fenómeno de aproximadamente 43 segundos de arco por siglo no podía explicarse completamente con las perturbaciones gravitatorias de otros planetas. Sin embargo, la relatividad general predice exactamente este valor adicional, proporcionando una validación crucial para la teoría. Otro triunfo llegó en 1919, cuando una expedición liderada por Arthur Eddington observó la deflexión de la luz de las estrellas durante un eclipse solar total. Según Einstein, la luz que pasaba cerca del Sol debía curvarse debido a la distorsión del espacio-tiempo. Las mediciones confirmaron que las posiciones aparentes de las estrellas cercanas al borde solar se desplazaban exactamente como la relatividad general predecía, funcionando el Sol como un lente gravitacional, catapultando a Einstein a la fama mundial y consolidando su teoría como el nuevo paradigma de la gravitación. Además de estas confirmaciones clásicas, la relatividad general abrió la puerta a fenómenos que parecían sacados de ciencia ficción. Uno de ellos fue la predicción de agujeros negros, regiones del espacio donde la curvatura es tan extrema que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Aunque inicialmente Einstein dudaba de su existencia real, hoy sabemos que los agujeros negros no solo existen, sino que son fundamentales en la evolución de las galaxias. Otro fenómeno predicho fue la expansión del universo,
que llevó al desarrollo de la cosmología moderna y eventualmente al descubrimiento del Big Bang. Sin embargo, quizás la predicción más asombrosa fue la de las ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo producidas por eventos catastróficos como la colisión de agujeros negros. Estas ondas, cuya detección parecía casi imposible debido a su extrema debilidad, fueron finalmente captadas en 2015 por el observatorio LIGO, confirmando una vez más el genio visionario de Einstein. En esta ilustración podemos ver cómo el Sol curva el espacio-tiempo en sus zonas más cercanas, y es por eso que alteraba la órbita de Mercurio, generando esa anomalía en su perihelio. Uno de los fenómenos más fascinantes predichos por la relatividad general de Einstein es el efecto de lente gravitacional, donde la luz de un objeto distante se curva al pasar cerca de una masa enorme, como una galaxia o un cúmulo de galaxias. Por lo tanto, este efecto, que actúa como un telescopio natural, no solo confirma la teoría de Einstein, además permite a los astrónomos estudiar objetos que de otro modo serían invisibles. La idea surgió en 1915, cuando Einstein calculó que la luz de una estrella lejana se desviaría al pasar cerca del Sol, un efecto confirmado durante el eclipse solar de 1919 por Arthur Eddington. Sin embargo, fue solo décadas después, con telescopios más potentes, que se observaron lentes gravitacionales en escalas cósmicas, revelando un universo lleno de distorsiones luminosas que esconden secretos sobre la materia oscura, las galaxias más lejanas y la estructura del cosmos. Según la relatividad general, cualquier objeto con masa curva el espacio-tiempo a su alrededor. Esta curvatura afecta la trayectoria de la luz. Cuando la luz de una galaxia distante pasa cerca de un cúmulo masivo, su camino se dobla, creando múltiples imágenes deformadas o incluso anillos luminosos alrededor del objeto masivo, conocidos como anillos de Einstein. La intensidad de este efecto depende de tres factores: la masa del objeto, que actúa como lente, la alineación entre la fuente de luz, la lente y el observador, y la distancia entre ellos. En casos extremos, como con cúmulos galácticos masivos, la luz de las galaxias lejanas puede amplificarse, permitiendo a los astrónomos estudiar galaxias que normalmente estarían demasiado lejos para ser detectadas. Este fenómeno se ha convertido en una herramienta clave para explorar el universo primitivo, ya que algunas de las galaxias más antiguas solo son visibles gracias a las lentes gravitacionales. Un agujero negro es un objeto astrofísico cuya gravedad es tan intensa que genera un campo gravitatorio del cual ni siquiera la radiación electromagnética, es decir, la luz, puede escapar. Esta propiedad deriva de la formación de un horizonte de sucesos, una superficie límite unidireccional en el espacio-tiempo que rodea a una singularidad central, un punto donde las magnitudes físicas predichas por la teoría alcanzan valores infinitos. Su existencia se infiere de manera indirecta mediante la observación de fenómenos asociados, como la fuerte emisión de rayos X proveniente del disco de acreción de materia que lo orbita, o el movimiento de estrellas en trayectorias keplerianas muy aceleradas alrededor de un punto de masa enorme e invisible. La relatividad general predice la existencia de agujeros negros como una consecuencia directa de la curvatura del espacio-tiempo, causada por la masa y la energía. Según la teoría, la gravedad no es una fuerza a distancia como en la física newtoniana, sino una manifestación de la geometría del espacio-tiempo que se deforma ante la presencia de objetos masivos. Cuando una cantidad suficientemente grande de masa se encuentra en una región lo bastante pequeña, por ejemplo, tras el colapso gravitatorio de una estrella muy masiva, la curvatura puede volverse tan extrema que se forma una singularidad en el centro. Alrededor de esta singularidad aparece una frontera matemática denominada horizonte de sucesos, una superficie esférica que marca el punto de no retorno, donde la velocidad de escape necesaria para escapar de la gravedad supera incluso la velocidad de la luz. Dado que nada puede viajar más rápido que la luz en el marco de la relatividad, cualquier objeto o radiación que cruce este horizonte queda inexorablemente condenado a caer hacia la singularidad. Einstein mismo, aunque dedujo matemáticamente esta posibilidad a través de las ecuaciones de campo de su teoría, dudó inicialmente de que tales objetos pudieran existir físicamente. Sin embargo, en 1916, Karl Schwarzschild encontró la primera solución exacta a las ecuaciones de Einstein para un objeto esférico masivo, mostrando la existencia del horizonte de sucesos. A lo largo del siglo XX, trabajos de científicos como Robert Oppenheimer, Subrayman Man, Chandrasekhar y Roger Penrose confirmaron que los agujeros negros no solo eran predicciones matemáticas sólidas, sino resultados inevitables de procesos astrofísicos reales, como el colapso de estrellas supergigantes. Así, la relatividad general no solo predijo su existencia, sino que describió su estructura fundamental,
un legado que décadas después ha sido confirmado por observaciones directas, como la primera imagen de un agujero negro por el Event Horizon Telescope en 2019. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay un agujero negro. Es uno de los objetos astrofísicos más estudiados y es fundamental para entender la dinámica galáctica. Se llama Sagitario A estrella. Es un agujero negro supermasivo con una masa estimada de aproximadamente 4,3 millones de veces la masa de nuestro Sol. Sin embargo, está contenido en un volumen muy compacto, con un radio de su horizonte de sucesos de solo unos 13 millones de kilómetros, menos que la órbita de Mercurio. Su existencia se predijo teóricamente durante décadas y se infirió de manera indirecta por el movimiento de las estrellas cercanas al centro galáctico. El grupo de investigación dirigido por Reinhard Genzel y Andrea Ghez, galardonados con el Nobel de Física en 2020, monitoreó durante años las órbitas de estas estrellas, en particular una llamada S2. Al rastrear su órbita elíptica muy rápida y excéntrica, pudieron calcular con gran precisión la masa y la ubicación del objeto invisible que las obligaba a moverse así, proporcionando la evidencia más sólida de que se trataba de un agujero negro supermasivo. El hito histórico ocurrió el 12 de mayo de 2022, cuando el consorcio del Event Horizon Telescope, EHT, publicó la primera imagen directa de la silueta de Sagitario A. Esta imagen, que muestra la sombra del agujero negro rodeado por un anillo brillante de gas y luz desviada, fue un logro técnico monumental. Es especialmente notable porque, a pesar de estar mucho más cerca que cualquier otro, a unos 27.000 millones de años luz, su imagen es muy variable debido a que el gas a su alrededor orbita en cuestión de minutos en lugar de días, lo que hizo necesario el desarrollo de nuevas técnicas de análisis. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho la clase y que nos sirva para entender cómo funciona el universo y por qué necesitamos cada vez teorías más elaboradas. Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva fase de las Olimpiadas.